Segunda de Reyes, capítulo 18. Reinado de Ezequías. Es lo que tengo por título. Y lo voy a leer. Voy a leerles los primeros 8 versos. Dice así: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías, pero no el profeta, por las dudas. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Y el Señor estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de los atalayas, de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Bueno, ahí tenemos una pequeña introducción sobre quién era el rey Ezequías, o las características del rey Ezequías. Reinó 29 años a partir de los 25. Dice que era un rey que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Era el rey de Judá. Fue el número 13 de los reyes de Judá. Pero le voy a ir leyendo lo que ya leímos, ¿no? Pero medio salteado, pero para que podamos hacer énfasis en las características de este rey, que me interesa que podamos prestar atención. Él dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel. Y la llamó Neustán. Fíjense cómo este rey, totalmente distinto a Acaz, este rey vivió una vida que no solo recta ante los ojos de Dios, de repente en su intimidad, obviamente, ¿no? Sino que fue una persona recta frente al pueblo también. Lo libró o intentó de alguna manera librarlos de la idolatría, al quitar los lugares altos, al quebrar las imágenes, los símbolos de acera. Hasta incluso les quitó la serpiente, dice que hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. O sea, la serpiente que en un momento fue usado por Dios a través de Moisés, esa misma serpiente, el pueblo la toma y comenzó a idolatrarla, a quemarle incienso. Bueno, hasta inclusive esa serpiente destruyó, la hizo pedazos el rey Ezequías. El verso 5 dice algo interesante o algo a destacar. Dice que en el Señor Dios de Israel puso él su esperanza. Su esperanza estaba puesta en el Dios verdadero. Su esperanza estaba totalmente puesta en nuestro Dios. Y bueno, como consecuencia de esto, obviamente que dice que ni antes ni después de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. O sea, hubieron pocos reyes, si vamos a querer decirlo de alguna manera, buenos, entre comillas, en Judá. De esos pocos buenos, podemos considerar a Ezequías como ese rey que hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Tampoco dice que no se apartó de nuestro Dios,
y que guardó los mandamientos aún que prescribió a Moisés, nuestro Señor. Dice que el Señor estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. O sea, viendo la bendición de Dios en su vida y a través de su vida. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Eso es parte de lo que sucedió en la historia mientras que él reinó. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Y yo quiero compartirles hoy un momento de la historia de este rey. Porque, para ponernos un poco en el contexto, él siendo rey de Judá, como decía ahí, tuvo que enfrentar a los asirios. Sennacherib era el que reinaba en ese momento y fue el que procuró o intentó atacar de alguna manera a Judá, al rey Ezequías. Pero Dios estaba con Ezequías y indudablemente no sucedió. Ahora, hay algunas cosas interesantes, porque cuando el rey se entera o sabe que lo iban a buscar para atacar el rey de Asiria, o que envía mensajeros para presionarlos, en realidad a presionar al pueblo, el pueblo realmente escucha una cantidad de insultos y de opresión y un montón de ataques hacia nuestro Dios, y van y le cuentan a Ezequías, y Ezequías hace algo interesante, que está en el capítulo 19, que manda a llamar al profeta Isaías. Obviamente el profeta Isaías era contemporáneo al rey Ezequías. Yo que sé, esto sirve como información extra, ¿no? Se le llama, de alguna manera, a Isaías se le llama el evangelista, fue el gran evangelista de Judá. O se lo conoce también así porque fue el que más evangelizó al pueblo de Judá durante todo este periodo. Y el rey Ezequías dice que cuando escuchó lo que los asirios pretendían con él, con Judá, mandó a llamar a Isaías. Y les voy a leer un poquito lo que le dijo Ezequías a Isaías por intermedio de sus mensajeros, ¿no? Está en el capítulo 19, en el verso 3. Este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Quizá oirá el Señor, tu Dios, todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales el Señor tu Dios ha oído. Esto es de Ezequías a Isaías, por eso dice las cuales Jehová o el Señor tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Estas son las palabras de Isaías a Ezequías. Vinieron entonces los siervos del rey a Ezequías y Isaías responde. Verso 6. Así dirán a su señor, así ha dicho el Señor: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Y aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada. Bueno, en fin, después sigue, pero lo que Isaías le dice a Ezequías es que se quede tranquilo, porque Dios escuchó su oración y también escuchó claramente lo que los asirios provocaban, decían en contra de Dios, y que le iba a dar la victoria a Judá. Ahora, el verso 10 dice que Isaías le dice: así dirán a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios, no te engañe.
Perdón, esto no es de Isaías, esto es de los asirios. Así dirán a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Y aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas, ¿y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Rezef y los hijos de Edén que estaban en Elazar. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Serfamim, de Jena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa del Señor y las extendió Ezequías delante del Señor. Y oró Ezequías delante del Señor diciendo: Señor Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y oye. Abre, oh Señor, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que han enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuantos ellos no eran dioses, sino obras de manos de hombre, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora entonces, Señor Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, el Señor, eres Dios. Esa fue la oración de Ezequías a nuestro Señor. Y Dios le responde a través del profeta Isaías: lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Eso sucede en el capítulo 19. El final, obviamente, es que los asirios se vuelven, no terminan de tomar la tierra de Judá. Y en ese entonces, en ese momento, luego que sucede toda esta situación que les estaba contando, que Judá estaba siendo oprimida por los asirios, Ezequías va a pedirle a Isaías palabra de Dios. Isaías responde de manera de lo que Dios le habló a él, para Ezequías y para el pueblo. Terminan de alguna manera en victoria o ganando esta batalla que nunca se llevó a cabo, más allá de que fue una reprensión o vino los asirios a Judá. Pero los que estaban afuera, todos los que estaban afuera de Judá, o sea, que estaban yendo a oprimir, murieron 100.000. ¿Por qué? Porque el mismo ángel del Señor salió fuera de Judá, los atacó y los destruyó a todos. Entonces ellos de alguna manera nunca salieron a la batalla, sino que nuestro Dios peleó por Ezequías y por el pueblo de Judá. Después de esta victoria, y es acá donde quiero entrar y es lo que le quiero compartir, esto solo fue un preámbulo para ponernos un poco en el contexto de lo que estaba sucediendo, lo que vivió el rey Ezequías. Ezequías se enferma. Ezequías se enferma y ahí sí quiero compartirles. Vamos a leer el capítulo 20. Ezequías se enferma y voy a leerles algunos versos y enseguida vamos a ir viendo cada uno. Dice, verso 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Yo leí solamente esto y me llamó obviamente la atención muchísimo. La voz de Dios, la orden de Dios,
para Ezequías a través del profeta Isaías. Eso es solo el verso 1. Dios le dice a Ezequías: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y yo quiero, capaz que, porque a veces lo leemos mal o escuchamos mal, ¿no? No dice ordena tu casa porque estás pecando y entonces vas a morir. No dice ordena tu casa y si la ordenás no vas a morir tampoco. Dice ordena tu casa porque vas a morir. O sea, lo que le estaba diciendo Dios a través de Isaías a Ezequías era que debía preparar su casa. ¿Para qué? ¿Por qué tenía que ordenar su casa? Porque iba a morir. Entonces debía, en otras palabras, debía preparar su casa para su ausencia. ¿Y qué quieres ordenar tu casa o preparar tu casa para tu ausencia? Es que debía preparar, dejar todo pronto y a todos prontos para su partida, para su ausencia. Él iba a morir. Tenía que encargarse de dejar todo ordenado para cuando él no esté más. A mí me hizo reflexionar muchísimo esta historia. Voy a seguir leyéndola, pero vamos a seguir volviendo una y otra vez a diferentes textos de este capítulo. Entonces, esto pasa en el verso 1. Dios le dice a Ezequías que ordenara la casa porque iba a morir y no iba a vivir. Y el verso 2 dice: entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor y dijo, verso 3: te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Eso fue el verso 2 y el verso 3. Volvió su rostro a la pared y oró al Señor. Verso 2 es eso. Él estaba enfermo, postrado, y cuando Isaías le comunica que va a tener que ordenar su casa porque va a morir, eso de volver su rostro a la pared es buscando intimidad. Es buscando intimidad. Él se vuelve a su rostro a la pared, queda enfrentado a la pared, no hay más nadie adelante, no está hablándole a Isaías, no le está hablando a los que están alrededor. Él va directo a buscar a Dios en ese mismo momento que escucha la voz de Dios a través de Isaías. Él dice: ordena tu casa porque vas a morir. Él se da vuelta y se mete en la intimidad con nuestro Dios y le ruega a Dios: te ruego, Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. A ver, la oración de Ezequías es una oración perfecta para el momento en el que él estaba, pero no para nosotros hoy, por ejemplo. Porque si hoy yo me pongo delante del Señor diciéndole: Dios, fíjate qué bueno que soy, todas las cosas que hago, todas las cosas que hice por vos y para vos y que te amo, indudablemente no estoy colocando mi vida bajo los méritos de Cristo en la cruz, porque hoy Cristo ha sido revelado a nosotros, el sacrificio de la cruz, y nuestra confianza está depositada en los méritos de Cristo. Y nosotros no vamos a pedirle a Dios las cosas, pero que nos ayude porque mire nuestro corazón lo bueno que somos y las cosas buenas que hacemos. Pero como estaban en el tiempo de la ley, era la ley la que estaba establecida de alguna manera, ellos eran juzgados según sus obras, según su andar, y aunque sabemos que no iban a calificar para una eternidad con Dios, Dios estaba jugando el presente y el momento que estaban viviendo. Por eso Ezequías clama de esa forma: Dios, mirá mi corazón. Nosotros le llegamos a decir a Dios: mirá mi corazón, sabemos que estamos fritos, porque sabemos que tenemos pecados, sabemos que fallamos, en el sentido de que si le digo mirá mi corazón con intenciones de justificarme, sé que por un lado o por otro me encuentro faltando a la verdad porque sigo en un cuerpo corrupto.
Ahora, Ezequías prácticamente fue un hombre perfecto, por todo lo que leímos en el capítulo 18, íntegro de corazón, anduvo en los estatutos de Dios, hizo todo lo que Dios mandaba. Pero en este momento, Dios en su gracia le anticipa que va a morir. Qué bendición que Dios te pueda anticipar eso. Vos me decís, preferiría no saber cuándo me toca morir. Pero a Ezequías le anticipa que va a morir y le dice, ordena tu casa que vas a morir. Ezequías clama a Dios. Y el verso 4 dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Señor a Isaías diciendo, verso 5, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa del Señor. Fíjense el detalle que creo que no está puesto ahí porque sí, que Isaías estaba recién en la mitad del patio de la casa de Ezequías. Dice, ni siquiera había llegado, y antes, dice, que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra del Señor a Isaías diciendo, o sea, Isaías fue, entró a la recámara, al cuarto de Ezequías, le dijo, mirá, Dios me dice que ordenes tu casa porque vas a morir. Ezequías escucha, se da vuelta, se pone contra la pared a clamar a Dios. Ezequías sale del cuarto, sale de allí, se va caminando por el patio, no llega a la mitad del patio, que Dios le hable y le dice que vuelva hacia atrás. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y esto es algo digno de imitar y de recalcar y de examinar y de mirarnos y de medirnos. Nosotros tenemos esta forma de clamar a Dios cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos anticipa que estamos caminando mal, que estamos caminando desordenados, o cuando estamos en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos de soledad, en momentos de tribulaciones, en momentos de pruebas. Tenemos la capacidad de Ezequías que en el mismo momento donde oímos la voz de Dios, darnos la vuelta, entrar en esa intimidad y clamar a Él. Fíjense que una actitud correcta de nuestro corazón delante de Dios tiene una respuesta, al menos en este momento con Ezequías, tiene una respuesta prácticamente inmediata de Dios. Tiene una respuesta prácticamente inmediata de Dios. Isaías ni siquiera se había ido. Y Dios le vuelve a decir, ahora date la vuelta y entra de nuevo. ¿Cuántas veces vos podés estar haciendo algo que está mal o equivocarte y que te reprendan por eso, te exhorten, te señalen, te corrijan, y antes que la misma persona te corrija o te señale el error, después de haberlo hecho, no termina de hacerlo y pasan minutos, ni minutos, apenas lo recibís, tenés la capacidad de oírlo y de ir a los pies de Dios a pedirle socorro a tu Dios? O sea, ¿podés verte reflejado en la actitud de Ezequías o estás a kilómetros de distancia de la actitud de Ezequías frente al mensaje que Dios le había enviado? Ezequías, vas a morir. Ordena tu casa. A mí me maravilló, por decirlo de una manera o por usar una palabra, el ver cómo Isaías no había ni salido de la casa, del terreno de Ezequías, y Dios le volvió a hablar a Isaías para que volviera a decirle que lo había escuchado. Ese es nuestro Dios. Él está atento al clamor de sus hijos. Él está atento a la oración de sus hijos, a la oración correcta, con la actitud correcta de sus hijos. Ese es nuestro Dios. Miren cómo sigue el 6, porque Isaías sigue hablando otra vez. Isaías sigue hablándole a Ezequías, o sea, Dios a través
de Isaías sigue hablándole a Ezequías. En el verso 6 dice: y añadiré a tus días 15 años. 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. O sea, no solamente el Señor iba a sanarlo, escuchó la oración de Ezequías y le dice que escuchó su oración, vio sus lágrimas, sino que le dice: te voy a sanar y te voy a extender la vida 15 años. 15 años fue lo que le extendió nuestro Dios a Ezequías. Luego, Isaías dice que tomen masa de higos y que después que la tomaran, la pongan sobre la llaga que estaba en Ezequías, y Ezequías fue sano. Fue sano. Ahora, Ezequías le dice a Isaías qué señal podría tener de parte de Dios Ezequías para estar seguro de que realmente iba a llegar al tercer día a la casa del Señor. Esos son los 200 versos, ¿no? Isaías responde en el verso 9: esta señal tendrás del Señor, de que hará el Señor esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó al Señor e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. No solo escucha la oración de Ezequías, ve las lágrimas de Ezequías, lo sana a Ezequías y le confirma, le da una señal que es totalmente un milagro, ¿no? Cuando habla de la sombra, los 10 grados, la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, se cree que el reloj de Acaz podía ser como escalones enfrentados, de escaleras de un lado, después una base y escaleras del otro. Entonces, mientras el sol se movía, los grados, el movimiento del sol hacía que diferentes escalones vayan tomando sombra. Después hay otros pensamientos también con el tipo de sombra, el tipo de reloj que podría ser. Pero obviamente la sombra iba a ir hacia un lado. Que volviera hacia atrás es como retroceder, detener el tiempo y retrocederlo. Es totalmente un milagro. Indudablemente que Dios es el que sostiene el mundo con sus manos. A través de Él todo subsiste y todo existe. Y lo que para nosotros puede ser algo totalmente imposible, Dios lo usó para dar una confirmación a este rey. Entonces, hasta el momento tenemos a un Ezequías que sanó, un Ezequías que tuvo la actitud correcta delante de Dios a la hora de verse en problemas, oró de la manera correcta y con esa oración y esa actitud correcta obtuvo una respuesta prácticamente, podríamos decir, instantánea de Dios a su vida, no solamente por boca de Isaías, sino también en su físico, él sanó, y no solamente así, sino también una señal de Dios de que le garantizaba que él iba a llegar el tercer día al templo. Ahora, luego que sucede esto, luego que esto acontece, luego que pasa esto, en el verso 12 dice que en aquel tiempo Merodach-Baladán, hijo de Baladán, el rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y en ese momento lo de Babilonia ya era una potencia prácticamente. Y imagínense, o sea, escucharon que Ezequías se enfermó, enviemos mensajeros con regalos.
con presentes, como dice acá, ¿no? Pero indudablemente, conociendo la historia nosotros ya y sabiendo el fin en el que iba a terminar el pueblo de Israel, en este caso el pueblo de Judá, sabemos que no iba a ser con buenas intenciones que el rey de Babilonia llevara personas, mensajeros con cartas y presentes. Ahora, quiero mostrarles cómo actúa Ezequías frente a estos mensajeros. En el verso 13 dice: Ezequías los oyó a los mensajeros que llegaron y les mostró toda la casa de sus tesoros: plata, oro, especias, ungüentos preciosos, la casa de sus armas, todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Eso es lo que hizo Ezequías cuando los vio venir. Los recibe a los mensajeros y los saca a mostrarles todo lo que él tenía. Como ves ahí, la casa de sus tesoros, de plata, de oro, de especias, de ungüentos preciosos, la de armas, todo lo que había en sus tesoros. No quedó nada sin que él se lo mostrase. Verso 14 vuelve a aparecer Isaías. A mí me gusta mucho ver a Isaías como, si lo podemos traer a hoy, es ese hermano espiritual que aparece en todo momento, ese consejero que está ahí, esa persona que está ahí en el momento que vos estás necesitando, sea que lo busques o que no lo busques. Entonces, dice el 14, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? ¿Qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye la palabra del Señor. Y aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo el Señor. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra del Señor que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Luego de haber sido sano, haber recibido una señal milagrosa, vienen estos babilonios con presentes, con cartas, y él sale a recorrer, a mostrarle todo lo que él tiene, todo lo que él logró, todo lo que él obtuvo, todo lo que él había atesorado. Si yo les tengo que definir la actitud del versículo 13 o del verso 13, que es lo que leímos recién, cuando él los oyó a los mensajeros y salió a mostrarle toda la casa de sus tesoros, eso es vanidad. Vanidad. Ezequías quedó expuesto de alguna manera. Lo que había dentro de su corazón en ese momento era vanidad. Él salió, quería mostrarles no lo que su Dios había logrado, había alcanzado, había hecho, sino los logros que él tenía, todas sus posesiones, todos sus tesoros. Vanidad. Y a causa de esa vanidad, como consecuencia de la vanidad, terminó exponiendo todo lo que él tenía en lo más íntimo que él tenía. O sea, en su intimidad, las cosas que él había logrado. Él las expuso de tal manera, quedó expuesto ante el enemigo. Dios vio a Ezequías en esa actitud. Por eso va el profeta Isaías. El profeta Isaías va y le pregunta quiénes eran, de dónde venían, qué vieron en tu casa, qué le mostraste, qué vieron en tu casa. Es una buena pregunta. ¿Qué vieron en tu casa? Los que llegaron.
Eran el mismo enemigo recibiste en tu casa. ¿Qué le mostraste? Es una buena pregunta para hacernos nosotros, ¿no? Si nosotros ignoráramos que recibimos al mismo enemigo en nuestra casa, ¿él qué podría ver? ¿Él vería a Dios a través de nuestro? ¿O él vería la vanidad de nuestro corazón? Duro, ¿no? Fuerte. Por consecuencia, por mostrar la vanidad que había en él, Isaías le dice que escuche la palabra del Señor en el verso 16 y le dice: y aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo el Señor. Esa es la primera parte, las primeras consecuencias por él, de alguna manera, salir y mostrar, aparentar, sacar a relucir sus logros. Esas son las consecuencias de la vanidad. Luego siguen las consecuencias. Verso 18 dice: y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, no que engendraste, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y esto se cumple mucho más adelante, ya en tiempos de Jeremías, en tiempos de Daniel. Sadrach, Mesac, Abednego. Pero claro, la respuesta de Ezequías frente a esto fue: la palabra de Dios que me venís a decir es buena. Por lo menos en mis tiempos hay paz y hay seguridad. Y si vos tenés un poquito todavía de humanidad sin Dios en tu vida y luchás para que desaparezca y lees este texto, es imposible que no te veas, ¿no? Yo veo esto y digo, le respondió con una soberbia, con un egoísmo y con un orgullo. Estás escuchando a la persona que viene a hablarte de parte de Dios, a Isaías, y le decís: lo que Dios me viene a decir de tu parte es bueno, lo tomo. Por lo menos mientras que yo esté vivo va a haber paz y va a haber seguridad. Después no me interesa. Egoísmo, orgullo. Egoísmo y orgullo. Ahora, estas dos consecuencias, la de los hijos y el perder todas las cosas, que se cumple mucho más adelante, en tiempos donde ya Ezequías no estaba, porque en el verso 20, después, 20 y 21, habla de que Ezequías muere y quien queda como rey es Manasés, su hijo. Es interesante como la historia nombra a Ezequías como un hombre recto, como un hombre íntegro, como un hombre que anduvo en los estatutos de nuestro Dios, pero no era un hombre perfecto, seguía siendo pecador. Y lo podemos ver acá, podemos ver la vanidad que tuvo, el egoísmo y el orgullo. Voy a leerles un poquito del hijo de Ezequías. Se lo voy a resumir en una palabra. Al hijo de... Si yo tuviese que definirlo en una... Ezequías, lo defino como un desastre. Fue un desastre. Fue el rey de Judá que más tiempo reinó y fue el que más destrozo hizo al pueblo de Judá. Manasés fue un desastre. Dice que reinó en Jerusalén, esto está en el verso 21, reinó en Jerusalén 55 años. El verso 2 del 21 dice: hizo lo malo ante los ojos del Señor. Luego dice: volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab rey de Israel.
y adoró a todo el ejército de los cielos, ángeles, y rindió culto a aquellas cosas. Edificó altares en la casa del Señor, edificó altares para todo el ejército de los cielos, pasó a su hijo por fuego, se dio a observar los tiempos, fue agorero, instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos del Señor para provocarlo a ira. Manasés introdujo a todas estas personas a que hiciesen más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Verso 16 del capítulo 21 dice: fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos del Señor. Un desastre, Manasés. Porque fue a decirle a Ezequías que ordenara su casa porque iba a morir. Ezequías no se preguntó: ¿cómo está mi familia? ¿Cómo está mi hogar? ¿Cómo están las cosas en mi reinado? Tengo que dejar todo pronto porque voy a morir. No, él quería morir. Dios lo sana y le extiende 15 años. ¿Sabes cuál fue el problema de esos 15 años? Que en esos 15 años él no se preocupó de ordenar su casa. Y cuando hablamos de ordenar su casa, no es que él tenía pecados y por eso tenía que ordenar su casa, y la casa es el templo. No. Ordenar su casa es: él tenía que preparar a otros para cuando él no estuviese. Dentro de esos 15 años nace Manasés, porque empezó a reinar con 12 años Manasés. Entonces, a los 3 años de haber sido sano, nace Manasés. Pero él, en esos 13 años que les queda, esos 12 años que le queda por delante, nunca se dedicó a ordenar su casa, a preparar su casa, a preparar a su hijo, a preparar a su familia. Él no pensó en los que iban a quedar, él pensaba en él mismo. Y quedó en evidencia cuando dijo: la palabra que me venís a decir de parte de Dios, le dijo a Isaías, es buena. Por lo menos en mis tiempos va a haber paz y seguridad. Él estaba pensando en él, en su bienestar, en el tiempo que a él le tocaba estar, que las cosas sigan bien mientras yo esté. Dios le había dicho que iba a morir, que ordenara su casa. Y él se olvidó por completo. Ya fui sano, sigo haciendo lo que vengo haciendo, pero el día que no estuvo más, su sucesor fue un desastre. Todo lo que él edificó, su hijo lo destruyó. Todo lo que él hizo, su hijo lo destruyó. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si hoy te comparo, y esto es una obviedad porque a todos nos va a pasar, ¿no? Yo te lo puedo decir así porque el mismo texto aplica para vos y para mí hoy. Porque vas a... Y yo voy a morir. Ordena tu casa porque vas a morir. No vas a estar más. En un momento vas a morir. Que Dios le hizo a Ezequías. Y muy profundamente. ¿Cómo estás viviendo tus días? Si estás pensando solamente en vos, o si estás pensando en qué vas a dejar, o estás preparando lo que está a tu alrededor para cuando vos ya no estés. ¿Quieren pensarlo como siempre lo hablamos desde el lado familiar? Padres y madres, hijos. A veces pensamos que ordenar tu casa porque vas a morir. Perfecto. ¿Qué entiendo por eso? No, porque fíjate, Ezequías era un rey. Tenía tesoros, tenía oro, tenía
ungüentos, como decía, perfumes, una cantidad de cosas increíblemente caras, una cantidad de poder, ¿sí? Tenía armas, tesoros en cantidad, tenía todo, era rey. Y le iba a ceder el reinado a su sucesor, que iba a ser su hijo. Y cualquiera diría, qué maravilloso, ¿eh? Él pasó sus días buscando darle seguridad, dándole un espacio, un lugar seguro, un lugar totalmente reconfortante para Manasés. Le dejó todo, él le dio todo, no le dio nada. No le dio nada. No lo preparó para ser un rey, no lo preparó para ser un hombre. Manasés fue un desastre, un desastre. Y gran parte de la culpa la llevó Ezequías por no ordenar su casa. Ordenar su casa no era, y no es para vos ni para mí hoy, preocuparnos de dejarle una casa a nuestros hijos, darles un bienestar económico, un sustento económico, cumplir deseos, ambiciones, sacarlos a pasear o comprarles cosas. No, sino es capacitarlos, discipularlos, si querés usar la palabra, para el día que vos ya no estés más. Cada día que pasa deberíamos enseñarles a ser independientes cada día más de nosotros y más dependientes de Dios. Quizá Manasés creció y veía a su padre, vio todo lo que logró, todo lo que alcanzó, pero nunca vio la comunión que su padre tenía con Dios, o que la relación que su padre tenía con el profeta Isaías. No aprendió a ser un hombre de Dios, aprendió a ser un rey, aprendió a cómo mantener un reinado con sangre, se desvió a la idolatría. ¿Por qué? Porque su padre nunca se ocupó de él, no se ocupó de él. Su padre solamente lo consintió, le dio todo lo que ese niño, entre comillas, necesitaba, pero no le enseñó nada. Si ustedes se toman el tiempo para leer el capítulo que sigue, o sea, el capítulo de Manasés, que es un poquito nomás, se van a dar cuenta el antítesis, el contraste abismal que hay entre la vida de Ezequías y su hijo Manasés. Es un desastre. Pero todo surge de un corazón egoísta, de un corazón orgulloso que pensaba en hacer las cosas bien mientras él estaba a cargo, y no vivió la vida pensando en que tenía que dar a otros, preparar a otros para cuando él no estuviera. Y hoy que obviamente el sistema de este mundo, el mundo en sí mismo, es tan materialista y se busca alcanzar el éxito, se busca alcanzar las ambiciones, las metas, los sueños. Es tan individualista, es tan egocéntrico, que ninguno se toma el tiempo de estar pensando qué va a dejarle a los demás o qué le está dando a los demás. Ordená tu casa porque vas a morir. Entendé que no vas a estar más y todo va a seguir su curso. ¿Qué estás haciendo para que cuando vos no estés, todo pueda seguir igual o mejor? Porque no sos imprescindible. Y en nuestra vida cristiana como hijos de Dios pasa igual. Ezequías no pensó en su hijo. No pensó en su hijo desde el lado de formarlo como un hombre de Dios. Lo formó quizás como un rey, pero no lo formó como un hombre de Dios, porque Manasés fue un desastre. Y esa es la palabra que les voy a repetir una y otra vez. En el caso de los padres, mientras que sus hijos estén bajo su amparo, el resultado que vean de grande va a ser en gran medida el trabajo arduo que hayan hecho desde la niñez
con cada uno de ellos. Si ustedes los ven crecer y son un desastre, van a ver gran parte de su mal trabajo en ellos. Son lo que son por lo que yo no supe hacer. Él no pensó en Manasés, él pensaba en él mismo, él pensaba en estar bien él. Y hay una comparación que voy a hacerte, porque de repente, como vimos al principio, yo les decía que en el capítulo 18 mostraba las características de Ezequías, y se decía que hizo lo íntegro, que anduvo en los estatutos de Dios, guardaba su palabra, puso su esperanza en Dios, era casi perfecto. Pero cuando Dios le extiende el tiempo, no supo hacer las cosas correctamente. Apareció la vanidad, apareció el orgullo, apareció el ego. Y a veces, como en la música, menos es más. O como muchas áreas de la vida. Quizás tenía que haber aprendido a decir, bueno, hasta acá, voy a morir, me voy a encargar de dejar todo ordenado y voy a esperar que el Señor venga por mí. Pero él pensó en él, la oración fue correcta, él no quería morir, clamó a Dios, Dios le concede la sanidad, perfecto. Pero ¿qué hiciste con los años que Dios le... ¿Qué hizo Ezequías con los años que le extendió? Nada, no hizo nada. No preparó la casa, porque después iba a volver a morir. O sea, después venía el mensaje de nuevo, mirá que vas a morir. Quizás Dios no lo envió a Isaías para avisarle de antemano que preparara su casa, pero ella le había dicho, ordená tu casa, vas a morir. Quizás no morís ahora, vas a morir en 15 años más adelante. Pero encárgate de preparar para que cuando vos no estés, todo siga su curso. Y la comparación que les quiero hacer yo, obviamente, es entre Ezequías. Vos podés ver a Ezequías, su parte buena y su parte humana. Pero así como Ezequías no pensó en Manasés, podemos ver que quizás también en tu vida no hayan pensado en vos. Quizás vos sos un desastre y vos te mirás y decís, yo soy un desastre por todo lo que no se preocuparon o se ocuparon de mi vida. O quizás vos estés formando desastres el día de mañana. Dios quiera que no. Pero hay alguien que sí pensó. Yo miraba la Biblia y digo, tengo una Biblia en mi mano. ¿Sabes por qué tenés la Biblia en tu mano? ¿O la tenés en tu tablet o en tu celular? ¿O la tenés metida en el cajón? ¿Sabes por qué tenés tu Biblia ahí? Porque mucha gente, muchísima gente murió, derramó su sangre, se entregó para que vos puedas tener la Biblia ahí. Pensó en vos y pensó en mí. Mucha gente pensó en vos y pensó en mí. Y murieron pensando en vos y pensando en mí. No pensando en ellos, pensando en los que iban a leer muchos años adelante, muchos años después. Totalmente contrario a Ezequías, ¿no? Muchos dieron la vida pensando en nosotros. Esos que murieron pensando en nosotros para que tengamos esta Biblia hoy leyéndola, también pensaron en ellos. Los apóstoles pensaron en ellos. Los padres de la iglesia pensaron en ellos. Dieron su vida y pensaron en nosotros. Y indudablemente, cuando estoy hablando de esto, quien por excelencia pensó en todos nosotros es Jesús. Nuestro Señor Jesús pensó en nosotros. Yo veo que siempre vamos a ser tentados en que los días pasen y nosotros procuremos nuestra comodidad, pero la vida se trata de pensar en dar más que en recibir. Y si de gracia recibimos, nuestra vida pasa a ser un regalo para los demás. Es una ofrenda a Dios. Te voy a leer unos pasajes cortitos para que sepas y para que entiendas un poco más de lo que hablo. Juan 15, 15 y 16 dice:
palabras de nuestro Señor Jesús. Dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Fíjate que el ministerio de nuestro Señor preparó a los apóstoles, a discípulos, los preparó, ordenó todo para cuando Él no estuviera en la tierra caminando. Su ministerio terrenal ya no estaría, pero Él pensó en ellos, los preparó para cuando Él no estuviera. No los voy a llamar siervos, sino que los voy a llamar amigos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que oí de mi Padre les ha dado a conocer. Se ocupó de prepararlos. Y el 16 dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto. ¿Para qué los puso? ¿Para qué nos puso? Para que vayamos y llevemos fruto. Y su fruto permanezca. Para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre yo se los dé. Para que haya fruto que permanezca, tienen que estar preparados. Si no, no habría fruto que permanezca. Jesús se encargó de preparar a sus discípulos para cuando Él no estuviera. Un par de capítulos más adelante, capítulo 17 y el verso 20 también, 20 y 21, dice, palabras de Dios también, de nuestro Señor Jesús, mas no ruego solamente por estos, sino también, y ahí entras vos y entro yo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Increíble, impresionante. Jesús no solo estaba pensando en ellos, sino en que cuando ellos vayan a hacer lo que Él hizo con ellos, ellos salieran y otros creyeran en las palabras de Jesús por lo que ellos les iban a hablar. Entonces, Él ya había preparado y preparó a nuestros hermanos para que salgan, para que ellos preparen a otros para que salgan, para que otros salgan y preparen a otros para que salgan, para que ellos tomaran las escrituras y las tradujeran para que llegaran a otros, como vos y yo, para que podamos salir a dar a otros lo que hemos recibido. En Mateo 28, el último capítulo de Mateo, el verso 16 al 20, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. No se trata de dejarles una casa a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestras esposas, a nuestros hermanos. No se trata de dejarle comodidades, no se trata de darles comodidades, no se trata de cosas materiales, no se trata de que alcancen metas y sueños maravillosos. Todo porque perfectamente si tu día te la pasás toda tu vida para que ellos tengan la comodidad que vos esperás que tengan y te vas a morir mañana, van a terminar siendo un desastre como fue Manasés. Entonces la actitud que tenemos que tener no es como la del rey Ezequías en sus últimos 15 años, que no ordenó su casa, no preparó su casa, no se ocupó de ordenar todo para su ausencia, sino que la actitud que tenemos que tener vos y yo es como la de Cristo, como la de los apóstoles, como la de los padres de la iglesia, como todos los reformadores, que no estaban mirándose el ombligo, ni buscando estar tranquilos en su vida, ni buscando el confort, la seguridad, el bienestar económico material, sino que dieron su vida pensando en los que venían más adelante. Fíjate cómo fue
la imprudencia tan grande de Ezequías que 100 años más adelante, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, ellos son esos hijos que Dios a través de Isaías le avisa que van a terminar siendo esclavos. Se cumple 100 años más adelante. No sé si te pusiste a pensar en algún momento, mirar tu casa, si tenés el privilegio de tener una casa, o mirar tus pertenencias, o mirar quién te rodea y pensar, ¿quién ocupará este lugar de acá 100 años cuando yo no esté más? ¿Quién va a estar haciendo esto cuando yo no esté? ¿Quién tendrá esto que es mío cuando yo ya no esté? Te estás preocupando de lo material para el ahora, pero no estás formando para el futuro. Espiritualmente formando para el futuro, a los que te rodean. Estamos llamados a ser discípulos, a todas las naciones. Perfecto. Empiezo por casa. Pero para empezar por casa, tengo que dejar el orgullo, tengo que dejar la vanidad, tengo que dejar la soberbia. Para empezar por casa tengo que darme cuenta que no se trata de que todo lo que yo quiero y todo lo que yo espero, sino que hay un Dios todopoderoso que nos llamó a sus filas para dar la vida por Él y para Él. Y que lo que buscamos no es que perduren las cosas materiales que podamos alcanzar o obtener, sino los valores de la palabra de Dios grabados en los corazones de los que nos rodean. Ordena tu casa porque mañana vas a morir. Mañana no vas a estar. Mañana no vas a estar. Y los que quedan deberían haber comido del fruto del Espíritu Santo, de los frutos espirituales que hayas logrado en el andar de tu vida cristiana. Que te recuerden no por las cosas materiales que pudiste haber dejado, porque así como llegaron, quizás como no le enseñaste a ser unos buenos administradores conforme a la palabra de Dios, pierdan todo el día de mañana, pierdan todo lo que pudiste lograr con tanto esfuerzo. Hay gente que vos podés mirar personas hacia atrás, podés mirar familiares tuyos, podés mirar conocidos tuyos que tuvieron mucho, pero cuando le tocó a ellos administrar no supieron y perdieron todo. ¿Por qué? Porque no les enseñaron los valores. No les enseñaron valores, ninguno. No les enseñaron, y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser discípulos, a enseñar a otros la palabra de Dios, el temor a Cristo, una vida entregada a Dios, una vida de adoración. Ese carácter como Isaías, el evangelista, el gran evangelista de Judá. Poder estar ahí, cerca de aquel que necesita el consejo, cerca de aquel que necesita la palabra de exhortación o de aliento, el ánimo o el consuelo. Tener ese carácter como el de Isaías. Ser recto, buscar la integridad como hizo Ezequías. Pero no la vanidad, el orgullo, la soberbia. Desde el momento que uno llega al Señor, desde el momento que una persona conoce a Jesús y se acerca a vos, esa persona ya está apta para poder, así como un niño, aquellos que tienen hijos, en el momento que puede entender un sí o un no, desde ese momento ya estás invirtiendo sobre la vida, para bien o para mal, de ese niño, así como de aquellos que llegan a los pies de Cristo. Y vas a determinar y vas a ser de influencia para bien o para mal si dedicaste tu vida a darles todo lo que Dios te ha enseñado para cuando vos no estés, ellos sepan seguir adelante, seguir edificando en el Señor sin necesidad de tenerte. O si te pasaste la vida tan distraído que te olvidaste de formarlos como personas, entonces también para todos los que yo con ustedes
Si les enseñara a poner su mirada en las ambiciones, en las metas, en los sueños, en sus proyectos, salgan a correr a buscar, Dios los llamó a conquistar y a no sé, todas esas gansadas. Mañana me tengo que ir con el Señor. Logramos un lugar increíble, grandes ministerios y todo lo que quieran poner. Pero como no formé discípulos de Cristo y formé gente avara y ambiciosa, en vez de ser una iglesia el día de mañana se viene todo abajo porque terminé formando una cantidad de empresarios o una cantidad de personas idólatras. No tiene nada que ver con el cristianismo, con seguir a Jesús. Es tan importante lo que hagas en este transitar en Cristo que no solamente va a influir en tu vida hasta el día que vos te mueras, sino que va a seguir repercutiendo en la vida de los que te rodearon durante toda tu vida. Y yo creo que deseo que puedan ser conscientes de eso, del legado de fuego que puedan estar dejando en la vida de los corazones de cada uno. Están marcando fuego en los corazones de las personas para bien o para mal, de los que están alrededor de ustedes. ¿Qué legado le están dejando? Si Dios hoy te está diciendo, ordena tu casa porque mañana vas a morir, ¿qué les estás dejando? Si no estás más, orarán. Si no estás más, se reunirán. Si no estás más, leerán la palabra. Si no estás más, correrán a los pies de Jesús. Si vos no estás más, levantarán sus manos a adorar a Cristo. Fíjate en el núcleo más cercano que estás y respondete esa pregunta. Yo me la respondo desde mi casa, y el siguiente núcleo, el siguiente círculo más cercano en el que me pregunto eso es nuestra congregación. Y me asusta pensar que no estés formando discípulos y estés formando cualquier otra cosa. Que al día que uno no esté, las personas hagan un desastre de todo lo que pudieron alcanzar, porque no se formaron a la imagen de Cristo. Y esa es la responsabilidad que recae sobre uno. Y es la responsabilidad que recae sobre mí, hablando en el término pastoral, congregación, y es la responsabilidad que recae sobre vos en el círculo en el que estés moviendo o en el núcleo que te estés moviendo. El mensaje está claro. Seamos como Cristo. Busquemos pensar en formar a los demás, porque Jesús nos llamó a eso. Hagamos discípulos, pero de Cristo, no del mundo, no de lo terrenal. Y si te encontrás siendo como Ezequías, que pensás mucho en vos, o no te preocupa lo que pueda pasar mañana, quizá vos ya no estés más, que todos revienten, si total yo ya no voy a estar en la tierra. Tiro un poco más de basura al piso, si yo cuando muera eso ni se va a degradar. El día que eso genere contaminación yo ya estoy muerto. Sigo tirando el papelito al piso, no hay problema. Tenemos que cambiar la actitud, tenemos que cambiar la visión, tenemos que empezar a mirar hacia adelante. La iglesia se llena de adolescentes, de niños, de bebés. ¿Qué iglesia le vamos a dejar? ¿Qué tipo de evangelio les estamos dejando? ¿Qué vida cristiana le estamos entregando? Podemos volvernos como Ezequías se volvió contra la pared y pedirle socorro a nuestro Dios, y Él va a responder casi inmediatamente como hizo con él. Yo me siento feliz al mirar al Señor y saber que Él pensó en mí y oró por mí. No te pido solo por ellos que están acá, sino los que van a creer a través de las palabras de ellos. Y sé que pensó en mí desde antes de la fundación del mundo, pero ver esa oración de nuestro Señor al Padre y ver cómo pensó en mí, y los apóstoles pensaron en mí, ¿cómo yo no voy a pensar en los que vienen? ¿Cómo no voy a estar pensando qué estoy dejando, qué legado estoy dejando a los demás? ¿Cuál es el legado que estás dejando a los demás? Sé que fue más largo de lo que es comúnmente, pero es un buen tiempo para meditar sobre esto, ¿verdad?
Y si te encontrás en alguna de estas áreas fallando, no está de más decirte que puedas buscar a Dios, arrepentirte de tus pecados y pedirle a Dios: necesito imitar a Jesús. Necesito parecerme a Cristo, necesito esforzarme para que Él se haga conocer a través mío y yo darlo a conocer a los demás. Necesito ordenar mi casa. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude.